Buenos días, tengan todos ustedes nuevamente con la materia de ética, leyendo, explicando y comparando el texto de Aristóteles, Ética Nicómaco. En esta clase número 6 vamos a analizar el libro quinto del texto que tenemos en mano, Alianza Editorial. Eh, Libro quinto abarca de la página 175 al 207. Y el libro quinto comienza señalando que dice, hay que considerar acerca de la justicia y la injusticia, con qué clase de acciones están relacionadas y qué clase de mediedad es la justicia, así como de qué términos es medio lo justo. Y nuestra consideración ha de seguir el mismo procedimiento que las anteriores disquisiciones. Estas disquisiciones se plasman precisamente en encontrar esos extremos para hallar el punto medio o el justo medio, como llama Aristóteles, y que nosotros vamos a tener la posibilidad de entender en el marco de la lectura de este libro que fundamentalmente habla de la justicia. Eh, Bien, a ver, dice el texto, vemos que hay un acuerdo en llamar justicia a aquel hábito y costumbre que dispone a los hombres para realizar cosas justas y por el cual obran rectamente y lo desean. ¿Y qué es lo injusto? De la misma manera, la injusticia es aquella disposición que induce a los hombres a cometer agravios y a querer lo que no es justo. Bueno, Aristóteles dedica este libro a analizar la virtud de la justicia y empieza induciendo la definición justicia a partir de la definición nominal y de cuánto se piensa cuando se oye la expresión justicia. Entonces afirma que la justicia es la virtud completa, ¿no? Por cuanto refiere a otras personas, pues es más difícil ejercer la virtud con los demás que solamente consigo mismo. Así la virtud en general es justicia vista en relación con los demás. Entonces, esta justicia es la justicia general, porque también existe la justicia particular, que se divide a sí mismo en distributiva y transaccional, ¿no? O la distributiva, que aplica una proporción geométrica entre varias cosas o personas, y la transaccional, que aplica una proporción aritmética, ¿no? Entonces, Aristóteles aplica esta distinción, por ejemplo, a la economía, ¿no? Y dice que la justicia es el medio entre cometer injusticia y sufrirla, ¿no? Y consiste en precisamente en la reciprocidad, ¿no? Sin embargo, eh, descubre que en este caso su fórmula de encontrar el medio no funciona igual que en las pasiones, ¿no? El medio es la igualdad de la proporción. Entonces, un poco desagregando la definición que acabamos de ver, la justicia y la injusticia están más cerca de los hábitos. Ustedes recordarán que hemos visto dentro de los géneros del alma están las pasiones, están las facultades y está
y están los hábitos. Y dentro de los hábitos corresponde hablar de la justicia y la injusticia. Entonces, el hombre injusto viola la ley, ¿no? Codicia todo en exceso, no considera la igualdad, ¿no? Ya más después vamos a un poquito también definir la igualdad y su diferencia con la equidad, eh, y al final poder entender la justicia, ¿no? Hay un cuadrito que coloqué al final y vamos a, lo que nosotros vamos a rescatar de este libro quinto, para efectos de lo que significa nuestra tarea como futuros abogados, ustedes como futuros abogados, ¿no? Entonces, como decimos acá, o sea, el hombre injusto no considera la igualdad, ¿no? El hombre justo respeta la ley, no tiene codicia, sí considera la igualdad. Entonces, igualdad y equidad en derecho parecerían lo mismo, pero no lo es. Porque con la igualdad lo que hacemos es distribuir a todos un bien en partes iguales. Pero no todos tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces, cuando yo distribuyo en función de las necesidades, ahí estoy hablando de equidad, porque en función de las necesidades veré que hay unos que necesitan más que otros. Entonces, la distribución no será igualitaria, sino será en equidad. Y eso también se plasma en la descripción aristotélica. Eh, es muy interesante ver, por ejemplo, que hay una relación entre la justicia y la ley, ¿no? Entonces, esta es una relación pues necesaria para que el bien del otro se consiga, pues el hombre por sí mismo siempre busca el propio bien, ¿no? Por ello se necesita una ley, ¿no? Aquí entra la política, pues existe una justicia natural que nadie puede transgredir, pero hay otra justicia legal, ¿no? Que depende de las reglas adoptadas. Entonces, la justicia legal se debe seguir una vez que se han aprobado las leyes, o sea, ahí el trabajo del legislador. Esta justicia legal es variable porque los casos particulares se relacionan con las normas universales de manera distinta en cada ocasión. ¿Mm? Si el hombre justo es el que actúa conforme a la ley, entonces las leyes también son justas. Aristóteles dice, ¿no? Las leyes son las que proponen una organización política y social que haga que los ciudadanos preserven su felicidad. Entonces, existe un acuerdo entre los legisladores para subsumir en una norma aquella base que permita, una base normativa, ¿no? Que permita que los ciudadanos puedan alcanzar la felicidad. De tal manera que la justicia pues es la suma de todas las virtudes y la injusticia, naturalmente, por contrario sensu, la suma de todos los vicios. Entonces, lo que decíamos hace un momento, hay una justicia universal y hay una justicia particular. La justicia universal es una justicia o injusticia tomada de un modo absoluto, ¿no?
Y la particular es tomada de un modo parcial. Entonces, a partir de esta descripción, eh, ya en situaciones un poco más prácticas de la vida diaria, el hombre licencioso que paga el servicio del adulterio es injusto de manera particular, porque si bien paga por un servicio, lo cual es bueno, comete el vicio del adulterio, ¿no? Por lo tanto, es una injusticia parcial. Entonces, eh, lo peor es que exista un hombre que viva de la venta de estos servicios, ¿no? Y que se beneficie a sí mismo, por lo tanto, esa es una injusticia universal. Eh, entonces, ahí es donde hablamos del hombre codicioso, ¿no? Que comete adulterio solamente por la ganancia de dinero, ¿no? Entonces, ahí es injusto de manera absoluta, pues no hay ningún bien que lo haga parcial, ¿no? Aquí tenemos a la diosa Temis. Eh, pues, no sé si alguna vez han leído, pero bueno, es siempre muy bueno leer la diosa Temis, que es hija de Urano y de Geo. Geo es la diosa de la tierra. Eh, Temis, que era la diosa de los amigos y del equilibrio. Entonces, esta diosa es la representación de la justicia porque pone en una balanza las posiciones de las partes y en función de lo que determine o de lo que vea, no de lo que vea, sino de lo que sienta, entonces ahí se genera una decisión que vaya a favorecer a quien tiene la verdad y la razón. Y además, en el caso de que exista una acción injusta, entonces ella está también para castigar, porque no solo tiene la balanza, sino también tiene la espada, ¿no? Para castigar. Entonces, Aristóteles, lo primero que afirma es que injusto, ¿no?, es aquel que quebranta la ley, el hombre injusto, ¿no? El justo el hombre justo será el que cumple y por tanto habrá una justicia general. Eh, como parte de la justicia general estaría la justicia particular, que consistiría en asignar con la parte que a uno le corresponde y es el término medio del exceso y el defecto, ¿no? Siempre hablando del justo medio. Este concepto en la ética griega empieza a ser utilizado por los sofistas y Platón, ¿no? Dentro del terreno del derecho se usa como instrumento sustitutivo de la ley. Más tarde se convertiría en una de las fuentes del derecho. Y hemos señalado que la justicia forma parte de los principios generales del derecho, hoy, ahora, en esta época, haciendo un paréntesis. Y la justicia es el primer principio general del derecho. Entonces, claro que forma parte de las fuentes del derecho, o sea, de dónde se origina el derecho, ¿no?
sea, cuando hablamos de las fuentes de derecho, hablamos en primer lugar, de la ley. En segundo lugar, hablamos de la costumbre, porque la costumbre se transforma muchas veces en ley. En un tercer lugar, podemos hablar de la doctrina, es decir, de aquel conocimiento esbozado, plasmado, analizado por conocedores del derecho, por, como decían los romanos, jurisconsultos. Y otra de las fuentes del derecho, hablando de jurisconsultos, es la jurisprudencia, ¿no? O sea, jurisprudentia, el decir el derecho, ¿no? Y allí pues encontramos a las resoluciones de los jueces, ¿no? Las resoluciones finales, las que causan estado, ¿no? Esas resoluciones de los jueces, eh, que generalmente son de los que definitivamente ya no hay recurso alguno, o sea, es una resolución final, lo que decimos actualmente pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces ello se constituye en jurisprudencia y también es una fuente del derecho. Y después de la jurisprudencia, pues estamos hablando de los principios generales del derecho, donde en primer lugar tenemos a la justicia, ¿no? Entonces, eh, sí existía una especie de pugna ideológica entre los seguidores de Sócrates versus los sofistas. Ya en alguna clase les había manifestado que los sofistas fueron los primeros maestros pagados y que utilizaban sofismas, hacer creer falso lo verdadero y verdadero lo falso, y que al mismo tiempo también se presentaban ante una autoridad y podían hacer demostraciones de habilidad de oratoria y podían convencer. Entonces ahí la justicia era engañada. O también existían personas, como más adelante sucedió allá por el siglo I antes de Cristo, con Cicerón o Cicerón, como otros llaman, o Cicerone, como llaman los italianos, ¿no? Que en una de sus alocuciones en la defensa de los, en la defensa de un grupo de personas que habían supuestamente saqueado una ciudad, se hizo famoso. Entonces, porque él demostró la verdad con palabras y con pruebas. Y ahí comienza a surgir la idea de aplicar la justicia como lo había previsto la diosa Temis. Es mucho para poder eh, desagregar esta parte, porque es una parte que nos apasiona mucho, pero también que ha sido a partir del entendimiento de la justicia en la visión aristotélica, porque es Aristóteles quien habla de la justicia, por ejemplo, la justicia distributiva o la justicia castigadora, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver ahora en este momento, ¿no? Entonces, el principio de igualdad descansa en la virtud, ¿no? Aristóteles compara las proporciones matemáticas a la vida práctica de las personas.
para encontrar y entender ese justo medio. Entonces, Aristóteles hace una descripción de una simple ecuación matemática, ¿no? Donde los extremos se dejan a un lado y se busca ese punto medio, como vamos a ver enseguida. Por ejemplo, hay lo que se denomina la proporción discreta o no continua. En este tipo de proporción existen 4 números diferentes, pero que dan el mismo resultado. O sea, 10 menos 3 es igual a 12 menos 5, ¿no? Entonces, A menos B es igual a C menos D. Son 4 números diferentes, pero que dan el mismo resultado. El resultado de ambos es 7. Hay lo que se denomina la proporción continua. En este tipo de proporción existen 4 números, pero que sus términos medios son iguales. Entonces aquí vamos a ver que 4 números, pero que hay 2 números, bueno, un número, ¿no? Que se repite en los 2 lados de la ecuación. Tenemos 6 menos 5 es igual a 5 menos 4. Tenemos aquí 4 números, de los cuales uno se repite en ambas partes, ¿no? Y el resultado en ambos casos es de... Entonces, aquí hablamos de la proporción continua. Y aquí es donde Aristóteles manifiesta la existencia de un punto medio, que sería B, frente a los extremos que serían A y C. Entonces, en efecto, ¿no? El término medio que habla Aristóteles se parece mucho más a la proporción continua, ¿no? Pues es en esa donde se ve más representada el término medio B y sus extremos A y C. Es justo y bueno a lo que es estrictamente proporcional. Es lo que se denomina justicia distributiva. Entonces, este es uno de los elementos que han servido de análisis en el siglo XVIII y ha llegado hasta nuestras universidades, ¿no? Nosotros hablamos de la justicia distributiva en función de otorgar, aplicando esta proporción, voy a retornar, ¿no? Esta proporción continua, ¿no? Para otorgar a ambas partes, ¿no? Como un término medio la descripción de un hecho, de un acto, de una disposición. Ahí es que lo justo y lo bueno es proporcional y por lo tanto a ello es denominado o denominamos la justicia distributiva. Pero también hay la justicia correctiva. Entonces aquí ya no hablamos solo de un hecho o un acto o una disposición realizada entre dos partes, sino que hay algo que afecta la sensibilidad de la sociedad. Entonces, surge la justicia correctiva porque ha ocurrido un hecho que es considerado delito. ¿Mm? Y entonces se debe de corregir a quien haya generado este delito. Entonces, habrá igualdad cuando el infractor recibe el castigo. O sea, esa igualdad que señala Aristóteles en función de la descripción que hemos hecho sobre la proporción directa.
El juez tendrá que identificar y aplicar el término medio entre la ganancia y la pérdida. Es decir, que el que daña tiene una ganancia en cuanto a que le produce un bien, mientras que quien recibe, ¿no?, tiene una pérdida, o sea, el que recibe el daño, ¿no?, tiene una pérdida y así se produce en él, o sea, es el mal, ¿no? Por un lado hay un bien, por un lado hay un mal, a eso nos referimos, ¿no? Entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el que ha dañado recibe un bien mal obtenido porque ha generado, o sea, para él ha generado un bien, ¿no?, pero que ha provocado un mal en la otra parte, en la parte dañada, ¿no? Entonces, de ahí, de la justicia correctiva, donde la justicia busca esa igualdad y trata de identificar y aplicar ese término medio entre ganancia y pérdida, ¿no? Es decir, que tú que has provocado un daño a este otro, tienes que devolver, ¿no? Y al mismo tiempo evitar que exista un daño posterior por parte tuya, ¿no? Por parte tuya. Entonces, ahí existe la justicia o se aplica la justicia correctiva. Pero hay otra también que se denomina la reciprocidad, que es otra forma de justicia, ya que la reciprocidad eh, la entenderemos con la conocida, muy conocida ley del talión o ley del talio, ¿no?, o principio del talio, como llama los sociólogos, ¿no?, el principio del talio o del talión, que hace referencia a el ojo por ojo y diente por diente, entonces entendida como reciprocidad, y que en alguna medida se puede realizar. A veces con las reciprocidades eh, se puede dar esto del ojo por ojo y diente por diente, pero a veces no existe ciertos cánones de equivalencia entre el daño producido, ¿no?, y el castigo que se pueda generar fruto de ese daño producido. Entonces, ahí se tiene que ver otra forma, ¿no? Y allí, pues, el dinero eh, mide las cosas para que puedan ser proporcionales al objeto que se está vendiendo o comprando, ¿no? Entonces, esto permitirá un acuerdo entre dos personas que tienen interés en un objeto. No solo el dinero sirve para hacer contratos, ¿no?, para buscar un equilibrio entre bienes, para no realizar solo trueque, sino al mismo tiempo el dinero me sirve para equilibrar y comprar otro tipo de bienes, pero también me sirve para compensar el daño provocado fruto de la aplicación de la ley del talión. Entonces, puede ser que haya cometido un asesinato y un asesinato al hijo, y puede ser que el que ha cometido el asesinato al hijo no tenga hijos y no pueda tener hijos. Entonces tiene que haber una forma de restituir o de compensar eso. Y allí la reciprocidad se la aplica buscando un punto de equivalencia que se puede dar con el dinero. Entonces, el dinero no solo me va a ayudar a poder establecer un factor común para vender o comprar, sino que también me va a ayudar para poder cumplir con mi castigo, ¿no?, respecto de la reciprocidad. También existe, y esto también describe Aristóteles, la justicia política. Entonces, la justicia política es una especie de justicia civil,
donde el hombre que es justo se desvela por los demás, mientras que el hombre injusto se preocupa solo por sí mismo. Esta justicia política ha sido muy bien desarrollada en la política, en el libro La Política, y que toma también parte de la descripción platónica, y donde se plasma esta virtud de la entrega del hombre político al servicio de los demás. O sea, se preocupa por los demás. Ese es un hombre justo, ¿no? El que se preocupa por los demás, no solo por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, luego tenemos otro tipo de justicia, ¿no? La justicia natural. Es un tipo de justicia inmutable, decimos acá, que se aplica y se manifiesta más allá, si a alguien le parece o no, o sea, esto de las leyes naturales, ¿no? La justicia legal consiste en hacer válidas las acciones de una comunidad. Aquí señalamos, por ejemplo, que se sacrifique una cabra y no dos ovejas. Esta acción es por el bien de la comunidad, puesto que es una especie de tributo que hará bien a todos, ¿no? Ahora, los daños, eh, hay daños voluntarios que se pueden realizar en una comunidad o en una sociedad. Hay lo que se denomina daños por, por ignorancia, cuando se obra sin saber contra quién, cómo, ni con qué fin en aquello que se hace. Es un daño por ignorancia. Hay daño por ira, por cólera, ¿no? Cuando se hace con pleno conocimiento, pero sin premeditación ni maldad. Y se tiene el daño por agravio, cuando se hace el daño, se provoca el daño con pleno conocimiento, con total y absoluta voluntad, incluso hasta previamente planificado. Esta descripción de los daños voluntarios responden a una forma de rechazo o de reproche que tendrá la sociedad contra estos daños. Entonces, aquí se aplicará la justicia en función del tipo de daño, porque en algunos casos habrá un daño que sea atenuante y en el otro un agravante, ¿no? Estos aspectos han sido muy bien desarrollados en el derecho romano. Incluso hay autores que hacen referencia a que la diferenciación de este tipo de daños ya estaba en la aplicación de la ley de las 12 tablas de los romanos. Estoy hablando de allá por el siglo V antes de Cristo, y que llega a conocimiento de Aristóteles, y él trata de sistematizar esta clasificación de daños donde hay atenuantes y agravantes en la ley de las 12 tablas romana. Y eh, Aristóteles, al sistematizar, introduce dentro la virtud de la justicia, para entender que existe estos tres tipos de daños voluntarios, pero que su sanción será diferente en función de la forma en que uno obró al generar estos daños. Entonces, por ejemplo, en los romanos es muy claro ver que ellos hablan de un acto que puede ser culposo o un acto que puede ser doloso, ¿no? Entonces, los romanos han desarrollado esta antijuridicidad y esta culpabilidad, ¿no? Para poder generar
una sanción que ya pase previamente por escuchar a las partes, lo que se denomina el debido proceso, y aplicando la justicia ciega y absoluta, ¿no? Establecer una sanción. Pasando a la parte del obrar, que está dentro de la línea del análisis de la justicia, eh, se puede obrar justamente, según la línea aristotélica, ¿no? Pero que ese obrar justamente es un acto voluntario. Por otro lado, recibir agravios o buenas obras resulta ser o voluntario o forzoso. Y aquí viene la equidad. ¿Se acuerdan que hace un momento hemos hablado de la igualdad? ¿No? Entonces, Aristóteles ahora nos muestra lo que es la equidad, ¿no? Y muchas veces se vincula a la equidad con el bien y por lo tanto con lo justo. ¿Mm? Entonces, el hombre que es equitativo es igualmente justo, ¿no? Eh, la equidad es un tipo de rectificación de la justicia, que es lo que nos señala Aristóteles. Para Aristóteles es imposible que uno pueda cometer injusticia a uno mismo. Cometer injusticia es peor que padecerla. Por lo tanto, recibir daño de uno mismo es peor que cometer daño contra uno mismo, pues el recibir daño es un mal menor y por consiguiente un bien. El suicidio es malo contra la ciudad, pero no podría ser considerado malo contra uno mismo. Aquí viene lo que en algún momento hemos hablado sobre la base aristotélica de diferenciar la igualdad y la equidad. Luego viene el hablar de la justicia. Entonces, ustedes pueden aquí advertir cuáles son las diferencias. Hemos señalado que la igualdad es otorgar a cada uno, ¿no? Otorgar a cada uno el mismo elemento, ¿no? En la misma proporción a cada uno. Pero ocurre que acá él se beneficia mucho más, ella se beneficia igual, y el tercero, pues prácticamente no puede beneficiarse porque no mira nada, ¿no? Entonces aquí, al comienzo, se presupone que todos se benefician del mismo apoyo, ¿no? Y aquí aparentemente hay igualdad, pero veamos el beneficio, ¿no? En cambio, en la equidad todos obtienen el apoyo que necesitan, ¿no? Y actualmente, modernamente, a ello, miren, a él no se le está entregando nada. Y uno dirá, ah, esto es discriminación, ¿no? Se han debido dar cuenta ustedes que la palabrita se repite permanentemente, ¿no? Esto es una discriminación, nos están discriminando, no nos están tomando en cuenta. Y es que a ello se denomina discriminación positiva, ¿no? Decir, sí, sí, yo no te voy a dar a ti porque tú no necesitas, ¿no? Sí voy a dar a esta persona que necesita y a esta otra, ¿no? Le voy a dar mucho más porque también necesita. Entonces, esto es equidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, el tema de la entrega de la renta dignidad. Los que son jubilados, los que reciben una renta de jubilación porque han trabajado muchos años y han aportado, etcétera, también reciben su renta dignidad. O sea, aparte de su pensión de jubilación, reciben su renta dignidad. Creo que reciben 300 bolivianos mes. Y quienes
no reciben su pensión de jubilación, pero reciben renta dignidad, ellos reciben 350. Entonces, ustedes verán que ahí aplicamos la equidad, o sea, a uno le estamos dando más, ¿por qué? Porque no tiene posibilidades, ¿no? A diferencia de la igualdad. Pero aquí esto se puede resolver, la igualdad y la equidad, ¿no? Rompiendo, o sea, sin necesidad de otorgar este tipo de apoyos, sino rompiendo aquello que perjudica y el normal, digamos, eh, ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, ahí viene la justicia. ¿Por qué? Porque destruimos esa barrera que impide que podamos todos estar satisfechos, ¿no? Y acá está, es la ruptura, donde los tres pueden ver el juego sin apoyos ni adaptaciones, porque aquí lo que se hizo no es apoyar, eh, digamos, como un efecto secundario, sino ver la causa principal de la inequidad. Y esa causa principal fue la barrera, ¿no? Entonces se elimina esa barrera. Y ahí es donde aplicamos la justicia. Esta es una expresión gráfica de lo que hemos querido mostrar. Esto yo bajé del internet y que, bueno, ayuda mucho en la descripción de lo que Aristóteles hablaba de la igualdad, de la equidad y de la justicia. Bien, ya vimos el libro quinto sobre la segunda parte del examen de las virtudes éticas. Y en la siguiente clase vamos a ver dos libros, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver el libro 6 y el libro 7, ambos libros, eh, donde vamos a auscultar el examen de las virtudes intelectuales. Estas virtudes intelectuales que están en función del arte, la prudencia, la ciencia, la sabiduría y el intelecto. Tengan ustedes muy buenos días y a continuar leyendo nuestro libro Ética a Nicómaco.